Exclusive. XQC, que es el sexto streamer con más seguidores del mundo en Twitch. Un tío que ha llegado a hacer durante una semana 25 horas, 24, 20, 18, 25... Un tío que pasa media vida, ¿no? Ahí admite que podría tener un problema con el juego después de mostrar que ha llegado a gastar más de $500,000 en apuestas online solo para sus directos. Espérate lo que hará fuera de cámaras. El streamer de Canadá ya había dicho en mayo que había perdido hasta $2 millones en apuestas, recibiendo en directo la llamada alarmada de su padre al enterarse. Y aquí yo quiero hablar un poco de lo fácil que es para un millonario, y tú, mira, que tú estás, al final tú estás en el mundo del póker, que está más o menos en la órbita, ¿no? De las apuestas, del dinero y tal. Y para lo fácil la que gente es... que no conoce, sí lo mete en el mismo saco. No, y no lo es, ¿eh? Pero sí, es un claro. juego de estrategia. Sí, al final, pero también se apuesta, claro. Sí. Y está muy relacionado con los casinos, etc. Sí. Lo fácil que es para un millonario decir, si tengo $1 millón, yo hago una apuesta a rojas negras y puedo sacar 2 millones en un segundo. Cuando esto me ha costado... Pero ¿qué pasa? Que la banca siempre acaba ganando en estas cosas. Por eso te ofrecen el juego. Si no ganan a la larga, no estaría el juego. Fácil, y qué goloso es. Hasta yo le he pensado algún día, digo, tío, ¿y si se me va la pinza y me lanzo un órdago de estos? Y si juegas una sola vez te puede salir bien, pero como sigas jugando, no way que te vaya a salir bien. Claro. Es que yo se lo digo a la gente, pensad que si ofrecen ese juego no son retrasados, es porque a la larga van a ganar dinero. ¿Qué pasa? Bueno, y ahora un pequeño alegato que tampoco hace falta, pero el póker es un juego de suma cero, o sea, el casino hace de intermediario, pero tú juegas contra personas, pero todos los juegos de casino, es que no sé jugar, pero dados, ruletas... Todos los que hay banca. Claro, todos están ahí puestos porque el casino tiene una ventaja estadística frente al jugador. Puedes ganar 2 veces seguidas, puedes ganar 3, pero tú sigues jugando, cuanto más juegues, más chance de que acabes perdiendo. O sea, si ganas una vez, huye. De verdad. Coge el dinero. Era lo único que podía pasar. O sea, es tan ¿sabes? Tienes que huir. ¿Y tú cómo ves el tema de los millonarios y las apuestas? Que cuando jugaba en Twitch al menos ganaba dinero. O sea, lo que ha ganado... Porque digo, igual es su contenido, es apostar, y igual él apostaba 2, pero luego con el visionado tal ganaba 10. Bueno, yo ¿sabes? de exclusivo igual ha perdido 2 videojuegos. Vale. Pero que cada uno se gaste el dinero mientras... yo creo que si está jugando dentro de banca... ¿Quién somos nosotros para juzgar, no? Es como que se coma una hamburguesa que le va a hacer las arterias, tal. Él, cada uno, asumiendo sus riesgos. Claro, y sabiendo que, o sea, los pros, contras, que es negativo, claro, ¿no? Y si se da cuenta de que tiene una adicción heavy, entonces que busque ayuda. Pero me parecería mal si estuviera hipotecando su vida y dejando de pagar el cole de sus hijos, fatal. Si es un dinero que se va a gastar en irse a Maldivas a todo tren, pues que haga lo que salga del nabo. Claro, yo si fuera millonario, yo me construiría un casino. Hombre, es buen negocio. Pues sí, claro, por eso, ¿no? Pero pagan muchos impuestos de locos. Bueno, pero ganarás más que lo que pagas. He conocido algún casino que se ha cerrado. Porque de repente, cosas que no pasan nunca. Te viene un tío millonario que apuesta tal y te lo revienta en la banca. ¿En serio? Sí, uno. Un millonario que de repente gana todo. Que gana, ¿sabes? Que gana unexpected. Porque imagínate un cisne... Bueno, pero luego está una técnica. Vas a un... Poner un tope, ¿eh? Vas a la ruleta y coges algo que sea 50% y apuestas algo. Si no te sale bien y fallas, apuestas el doble. Si no te sale bien, apuestas el doble de lo que has apostado. Hasta que no tienes el doble. Hasta que acabas ganando y recuperas todo y ahí vuelves a empezar. ¿Y si no tienes el doble? ¿Y si llega un momento que ya no tienes el doble? Pues si eres tan tonto como para rápidamente... No creo que 12 veces seguidas vayas a perder. Porque... Podría pasar... Sí. No es lo... Probabilidades. Hostia, a mí, yo soy tonto. Y lo que has dicho para mí tiene lógica ahora mismo. Pero no sé, yo lo haría ahora. Pongo un euro. He ganado mucho dinero. En serio, un euro. Luego pongo 2. El problema es el ego de la gente. No, pero por ejemplo poner... O sea, ¿tienes que tener la suficiente suerte como para que no te quedes sin dinero? Sí. Hostia, a ver, tienes que ir con un poco de inteligencia, no puedes meter ahí. No puedes empezar muy arriba, claro. ¿Cuándo es tu ejemplo? A ver, ¿cuándo pusiste? En Las Vegas, en Caesars Palace. Bueno, pues empecé... Tampoco no tienes que ser un genio. Pues bueno, pues era rojo-negro. Empecé poniendo, pues, creo que eran $200. Hostia. Perdí. A rojo. Volví a rojo, $200. Perdí. 400 más. 400. Puse 800. Gané 1.600. Eso ya lo retiras. Ya he recuperado. Y he doblado. Vuelvo a meter 1.600. ¿Empezabas? LOL. Sí. Y hasta que ya un momento que metí la zambombaza porque gané 3 seguidas. Gané, no me acuerdo. Y fuiste de los listos que huyó. No me acuerdo si fue $10.000 o algo así. Dije... ¿Y eso se puede hacer? ¿No se enfadan?
creo que si lo haces mucho rato, te van a echar de la sala. No lo sé, porque a mí no me echaron, pero... Yo creo que no se lo he hecho nunca. Es una... Al final O sea, es un lo has cálculo... contado ahora, me parece algo bastante... O sea, si es que no... Yo por lo que dices entiendo que funciona así. Entonces no... A ver, es muy obvio, ¿no? Sí. Y además, si eres millonario y empiezas con 100 euros, Claro. no vas a quedar No, sin 100, dinero. imagínate que empieza alguien ya... Pero ahora hablamos de a lo loco, de Elon Musk. 1 millón. 1 millón. Fallas. No le dejan entrar. Dos. ¿Y no crees No, que no sé. eso, o sea... Debe haber algún... Tú lo sabrás. ¿Hay algún sitio de apuestas para mega hipermillonarios, ¿Tú jeques hay árabes? salas, dentro de Mega casinos hay hipermillonario. salas especiales. Pero estamos hablando de 1 millón por apuesta. Sí, Hay. joder. Joder, sí, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, así. Pero sí. ¿Dónde? Joder, en Vegas hay salas Vea. y en algunos casinos bueno, tipo Asia, ¿sabes? En Macao y estos sitios. Yo no he estado en Macao, ¿eh? De locos, ¿no? Pero sí. Ahí es goloso, ¿eh? En Claro, los tú dices, casinos hay zona... ¿y si pongo 1 o millón? sea, Que yo lo podría pensar. Pongo 1 millón. ¿Y si gano 2? He duplicado. tío, pero te estampas. 1,5 millones has ganado por los impuestos, ¿no? Sí, pero no, porque, bueno, depende. Claro, esa es la O sea, has historia. ganado 500.000. Sí, pero bueno. Sí, pero el tema es que Ya, no, está es claro una que no. receta para el estamparse, porque en realidad parece fácil, pero no se te habrá ocurrido a ti ahora No. solucionar el mundo y que todo el mundo sea rico haciendo eso. Claro. El tema es que la gente no sabe empezar suficientemente abajo de su banca como para Efectivamente. soportar la varianza. ¿Sabes? La gente no empieza... Para que esto sea rentable, para la gente tendría que empezar con céntimos. Entrar al casino no te deja apostar céntimos. ¿€1 te deja? No, creo que... No lo sé. 10. Nah, Sí, yo creo que sí. haga de todo.